Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast en donde hablaremos sobre antropología filosófica, que lo abordará el profesor Luis Gerardo Sánchez con el autor Max Scheler, y nosotros sobre filosofía de la cultura, mi compañero Ángel sobre Guy Debord y por mi parte Mark Fisher. Justamente el contexto histórico que rodea a Max Scheler, primero histórico, es a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Pues bueno, hay un fuerte corriente, o está tomando fuerte el positivismo. Hablando del contexto en general del mundo, pues bueno, evidentemente la Primera Guerra Mundial. Entonces, justamente una de las razones de la que Max Scheler empieza a reflexionar en torno a los valores es por este problema que está viendo justamente en Europa, en concreto Occidente, de la pérdida de valores. Y dice justamente que pues, una de las causas de la Primera Guerra Mundial pues un conflicto. Bueno, justamente una cosa que me gustaría aclarar es por qué se le considera a Scheler el padre de la antropología. Hay que tener en cuenta que evidentemente hubo pensamiento antropológico en torno a lo que es el ser humano. Y evidentemente pues sabemos que la antropología, si lo definimos etimológicamente, es la ciencia que estudia al hombre. Que ahorita pues por toda la cuestión de la conciencia social en torno principalmente a la mujer, no podemos decir que la antropología netamente es la ciencia o estudio que va en torno al hombre, sino que va en torno al ser humano. Justamente, pues, principal antecedente, Sócrates, ¿no? Con esta piedra inscrita en el templo de Delfos, donde hay una inscripción que te invita a conocerte a ti mismo. Y las preguntas básicas es, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? Y después justamente uno de los antecedentes, que evidentemente hay muchos, pero uno de los más fuertes es el mismo Kant, que justamente invita a replantear en esta cuestión, pues, en torno al mundo, qué se puede conocer, qué se debe hacer, quién es justamente el ser humano, qué se puede esperar. En torno a estas cuestiones, ¿qué agregó Scheler? Pues Scheler lo que hace es sistematizarlo. Por eso él se le considera el padre justamente de la antropología filosófica. Porque evidentemente había pensamientos y reflexiones, de hecho por eso podemos sacar un buen de autores en torno a las concepciones del ser humano, pero propiamente lo que proponía Scheler era una independencia de sistema y no dejarlo netamente la antropología en torno a sistemas metafísicos, ontológicos, que claramente hay sistemas que lo presuponen, pero justamente darles independencia de los otros pensamientos. Por eso Scheler se considera el padre de la antropología filosófica. Y a ello le añadiría que en esa emergencia de la antropología filosófica que se da propiamente en el siglo XX, yo no lo reduciría nada más a Scheler, también yo añadiría a Cassirer, que aportó muchísimo también con él como símbolo, Plessner y Arnold Gehlen. Estos cuatro van a ser la clave para el inicio justamente de que la antropología se independice como una rama que ya no solo describe qué es el ser humano, sino que prescribe propiamente reglas o normativas o principios en torno a ello. Bueno, una cuestión súper importante en Max Scheler, pues evidentemente son sus antecedentes académicos. Uno de ellos es la fenomenología, ¿no? De hecho, Husserl marca también un antes y un después en el pensamiento filosófico y va a influenciar a muchos autores, ¿no? Por mencionar, tenemos a Heidegger, Foucault, Sartre, ¿no? Como en esta cuestión de la fenomenología, aunque bueno, ellos lo van a estirar un poco más, pero en concreto quiero rescatar también aquí a Einstein, que va a coincidir, de hecho, y va a admirar mucho en esta parte a Scheler por esta cuestión que reflexiona en torno a los valores del humano. Y bueno, Einstein lo va a llevar en torno más a una cuestión personalista, que en este caso pues, es muy conocida su tesis sobre la empatía, ¿no? Bueno, para entender a Scheler, pues debemos entender justamente qué es la fenomenología de Husserl. Haciéndolo a cuenta resumida, que justamente no se trata de fenomenología, la fenomenología es un método y es una actitud. Husserl distingue entre la actitud natural, que es justamente presuponer que es el mundo, que en este caso, pues evidentemente las ciencias, se percata Husserl que en cotidianidad incluso van suponiendo que el mundo, evidentemente Husserl no niega la existencia del mundo y que el mundo ya está ahí, pero lo que a él le conflicto es justamente suponer cosas del mundo. Entonces la actitud natural es esa actitud que tienen las ciencias en torno a lo que ya es el mundo. Y la actitud filosófica, ¿por qué se dice que es un método? Pues hay que entender que Husserl pues, retoma también el pensamiento cartesiano,
también retoma el sistema kantiano, y lo que busca justamente Husserl, evidentemente es un método que permita justamente conocer las ideas fuera de los prejuicios de la actitud natural, que en este caso es la actitud filosófica. Por eso él propone una epogenia, despejarnos de esos prejuicios, ir justamente al fundamento, que en este caso es la conciencia pura, que se refleja en la conciencia y en sus actos de conciencia, y en este caso pues un término importantísimo, pues el término intencionalidad, ¿no? Que va a retomar de Brentano, que la intencionalidad siempre es referencia hacia algo, ¿no? Pero en pocas palabras la fenomenología es tanto un método como una actitud filosófica. Y en ese sentido, justamente otro término súper importante que va a retomar Scheler de este pensamiento fenomenológico, pues es el término Umwelt y el término Lebenswelt. El Umwelt no lo va a proponer Husserl, lo propone un pensador que se llama Huxley, que es filósofo y es biólogo, y el término propiamente el que se le caracteriza a Husserl es justamente el término Lebenswelt, que tiene que ver con un mundo de sentido, que es dotado justamente por esta conciencia. Dice que el ser humano, más que ser un animal racional, incluso Aristóteles, es un espíritu encarnado. ¿Por qué es un espíritu encarnado? Porque este se ve desenvuelto en tres cuestiones. La primera es en el cuerpo, dice. Evidentemente es innegable que el ser humano posee un cuerpo que está determinado o que está influenciado justamente por la cuestión biológica. Tiene alma, que es toda esta parte psíquico-mental del sentimiento, pero lo que caracteriza el sistema de Scheler, que de hecho pues, su pensamiento es lo que va a aportar después en lo que se conoce como la ética material, es justamente el espíritu, el Geist. ¿Qué es esto? El espíritu para él lo entiende con otras nociones también, que tiene que ver también con la razón, pero no es que la razón se entienda simplemente como una estructura, sino que la razón también para él es conocimiento e intuición, cosa clave, ¿no?, en el pensamiento de Scheler. También el espíritu implica el amor, que es justamente ordenar los valores, que en este caso para él los superiores son los valores religiosos y espirituales. Y también implica la libertad, es decir, que el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse a su instinto y poder justamente poner esos valores por encima de esos instintos. Primeramente, para entender a Scheler, pues bueno, hay que entender también pues cómo va desenvolviéndose su sistema. La gran aportación que va a tener Scheler, entre otros, pues, su propuesta del espíritu encarnado. ¿Qué implica esto? Que el ser humano, para empezar, no está determinado por sus cuestiones biológicas. Él critica mucho esta cuestión, incluso pues esta tendencia positivista a describir los hechos como si ya estuviéramos como determinados por reglas biológicas o una física social, por así decirlo, ¿no? Él dice que justamente el espíritu es lo que permite salirse un poco de este papel, no quedarnos netamente encerrados en las cuestiones que limitan lo biológico, o incluso pues sabemos que incluso lo biológico pues está en constante también evolución, ¿no? Es emergente, por así decirlo. Ello toma justamente un término muy interesante que es el de Umwelt. ¿Qué es esto? Umwelt es un término que da justamente Wetzel, que habla que justamente Umwelt significa lo que se da en el entorno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un animal, por su grado ontológico, se ve envuelto y en este sentido se ve determinado por su estructura o grado de ser. Entonces, su modo de comportarse va en torno a los instintos, porque no puede salir de ello. Justamente, el ser humano tiene la capacidad de superar el Umwelt, porque su modo de ser en el mundo no es simplemente a través de los instintos, sino que puede utilizar justamente el espíritu, en esta reflexión también de conciencia, para poder sobreponerse a sus instintos, que en ese sentido es el término propiamente de Husserl, que es el Lebenswelt, que es dotar de sentido ese mundo, y ese sentido se da justamente en la cultura, porque propiamente, si nos ponemos a reflexionar, ¿cómo vamos conociendo el modo de vivir de las sociedades? Pues evidentemente el lenguaje. De ahí también que yo quería rescatar un poco a Cassirer, porque propiamente los modos de manifestar o de comunicar justamente este modo de vivir del ser humano, o lo característico del ser humano, es la cultura, porque la cultura devela
de que el ser humano no simplemente se conforma con lo que está en el mundo, lo que se da en el mundo, sino que propiamente el ser humano puede ir incluso adaptando al mundo, lo puede ir agregando cuestiones que en este caso pues se manifiesta en el mismo lenguaje, ¿no? Ahora, en torno a la moral, Scheller nos propone una jerarquía de los valores, donde él menciona que los valores no se conocen como una estructura universal, que en este caso Scheller critica mucho como la visión tradicional que siempre se critica acá, que es la fundamentación metafísica de las costumbres, ¿no? Que nos propone un imperativo categórico que parte como si fuera una regla universal. Sin embargo, en esta parte yo sí difiero un poco en Scheller, porque Scheller se queda como en esta parte de como si la práctica kantiana fuera universal. Sin embargo, Kant es claro en este sentido cuando menciona que es como si fuera una máxima universal, es decir, no es que de antemano sea universal, como si quisieras que fuera una máxima universal. Y esto se manifiesta más en metafísica de las costumbres. Pero Scheller parte de esta crítica, ¿no? ¿Y por qué le llama material? Porque dice que justamente podemos ver que los valores están o se pueden captar de manera intuitiva. No es simplemente una cuestión trascendental o que trasciende nuestra naturaleza, sino que es inmediata, por eso le llama ética material. En este sentido, él postula una jerarquía. Lo primero y lo más básico, la experiencia, ¿no? Él dice justamente que los primeros valores que se conocen es la sensibilidad, que en este sentido es lo que nos genera placer o displacer. Inclusive ya Sócrates lo enunciaba, ¿no? A veces pensamos que la felicidad puede ser como ese placer o displacer. En el ejemplo, cuando una persona se amarra una cuerda a la mano, va a sentir dolor. ¿Y cuándo va a sentir satisfacción o felicidad? Cuando se libera de ese dolor, ¿no? Después tenemos justamente lo que son los valores vitales, que pues básicamente es lo que se da en torno a pues la vida cotidiana, lo que se da justamente en torno a lo que ese ser necesita para literalmente vivir o existir en el mundo, ¿no? Después tenemos lo que son los valores espirituales, y aquí ya hace un énfasis importante. El valor espiritual ya se desprende de lo corpóreo, no es que lo ignore, porque justamente Scheller lo que quiere señalar es que hay una unión, no se separa, sino que no se limita, más bien sería la palabra correcta, no se limita a lo corpóreo. Y el grado más alto para él, pues evidentemente, pues es el espiritual, perdón, es el religioso, que en este caso para él entiende justamente, pues podemos intuir místicamente, literal, a Dios. Podemos ver a Dios en esos valores. Y estos justamente los que debemos poner. De hecho, uno de sus libros más importantes, que es El puesto del hombre en el cosmos, es justamente que el papel del ser humano es ordenar conforme a esos valores, principalmente los religiosos y espirituales, el mundo. Ese es el papel que empeña el ser humano. Y no solo eso, que el ser humano también, una de las cosas que le aporta al universo o al cosmos, es justamente la conciencia de sí mismo. Es decir, es este ser que logra ese grado existencial que le permite ser consciente y autoconsciente de su existencia, y por ello es que tiene la capacidad de acomodar el mundo, ordenar el mundo en torno a esos valores. Lo que podría. Gracias, profesor Gerardo, por la bonita introducción. Y bueno, Fer, vamos a hablar hoy de Guy Debord y Max Fischer. Y específicamente hablando de Guy Debord, hablaremos de su gran libro llamado La Sociedad del Espectáculo, que fue escrito en 1967. Pero, ¿quién es Guy Debord? Porque no es igual conocer de Guy Debord que de Marx, Michel Foucault, Aristóteles, grandes pensadores que son muy conocidos. Pero Guy Debord es un pensador que no solo analizó su época, sino podemos decir que fue un visionario y pronosticó nuestra época, nuestros tiempos, porque él habla de la sociedad del espectáculo. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su tesis fundamental? Es lo que vamos a conocer. Para empezar hablando, vamos a contextualizar a Guy Debord, ¿sí? Voy a leerles un pequeño fragmento que escribo para ustedes. Guy Debord nació en París en 1931 y murió en 1994. Vivió el periodo de posguerra, el auge del comunismo, la televisión y el capitalismo de masas. Era un intelectual inusual, era más un revolucionario cultural que un académico. Formaba parte del movimiento situacionista
que combinaba arte, política y crítica social. Él fue un intelectual de su época, muy criticado, y de hecho era de izquierdas, por eso no le gustaba mucho a la gente. Algo curioso es que durante las protestas del mayo 68, él fue un crítico de ello, porque él pensaba que las protestas del mayo de 68, que ocurrían en las universidades de Francia, para él eran simplemente era fomentar más esta sociedad del espectáculo. Fue un pensador destacado en su movimiento, y su libro La sociedad del espectáculo fue su gran manifiesto filosófico. Como grandes libros que conocemos como El Capital de Marx o La Metafísica de Aristóteles, el hito de Guy Debord fue La sociedad del espectáculo. ¿Cuál es la tesis fundamental para Guy Debord? Podemos citar su libro con la siguiente frase: toda la vida en las sociedades donde prevalecen las condiciones de producción modernas se manifiestan como una inmensa acumulación de espectáculos. El espectáculo, ¿qué entendemos como espectáculo? Es el conjunto del sistema social que se basa en la representación, la imagen y la apariencia. Ya no experimentamos la realidad directamente, sino a través de las pantallas, símbolos y mediaciones, ¿no? Lo importante en su época era el cine y la televisión. Cómo nos veíamos a través de ello. Y qué bonito era ver la televisión, un buen programa de televisión. Nosotros conocemos una bella película, por ejemplo, La vida es sueño, o Qué bello es vivir. Películas que narran siempre una historia feliz, un chico o un señor, en el caso del Qué bello es vivir, el caso de un señor que lo tenía todo, llegó un momento de crisis, quería abandonarlo todo, prefería morir, y mágicamente vivió ese sueño, ¿no? Donde no existía, pero vuelve a tenerlo todo, ¿no? Y dice Guy Debord que estas películas simplemente generan en nosotros cierto esquema o ciertos pensamientos que nosotros tenemos, y solo fomentan una idea irrealizable, ¿sí? Fachadas, son simplemente fachadas que nos incitan ¿a qué? Al consumo. El cine y la televisión no son el único tipo de espectáculo. Así como el mundo moderno organiza su realidad, todo se convierte en imagen, mercancía y objeto de consumo. Como él dice, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Eso es un poco redundante, pero al momento de ver una revista, nosotros, y que nos ofrecen un producto, por ejemplo, una chamarra, una camisa, o un auto, ¿no? Siempre nos ponen un tipo atractivo, o una mujer atractiva, con ciertos estándares para ofrecernos tal producto, ¿no? Y eso solo es una falsación de la realidad. Debord examina cómo la lógica del capitalismo altera incluso nuestra identidad. Antes las personas se definían por lo que eran o hacían. Ahora se definen por lo que aparentan ser. En el mundo, dice Guy Debord, en el mundo verdaderamente intervenido, lo verdadero es un momento de lo falso. ¿No pasa aquí que muchos de nosotros, digamos, en un momento que nos sentimos bien, tomamos una foto del bello paisaje que vemos, de una comida que estamos disfrutando, y lo posteamos en las redes sociales? O no pasa que a veces en nuestros posts de Instagram tenemos todo bien definido, muy bonito, minimalista, para dar una imagen de lo que somos, y la gente se cree esa imagen, pero realmente, ¿qué es eso que está detrás de ese perfil de Instagram, de ese perfil de Facebook? ¿No? Vivimos en un mundo al revés.
La imagen ocupa el lugar de la realidad y la apariencia el del contenido. Y lo más peligroso es que a menudo ya no podemos distinguir la diferencia. No es la verdad lo que importa, sino lo que se ve. La sociedad del espectáculo hoy. Ya habíamos mencionado lo que pasa con las tendencias de Instagram, redes sociales, ¿no? Que nos sentimos libres al momento de darle un like a una tendencia, a retuitear algo o comentar un post. Pero ¿realmente eso es algo que nos hace libres? Podemos figurarnos, pensemos en una pareja de enamorados. Esta pareja de enamorados en las redes sociales se muestra como la pareja ideal, los mejores momentos, las mejores fotos, lugares visitados, en fin. Un goce tremendo. Pero ¿qué pasa? Tal vez en la vida real esa pareja viva el escándalo, por decirlo de alguna manera, celosos entre ellos, lo que hoy se conocería como una pareja tóxica, realmente no tenían fiabilidad, peleas. Uno puede decir, claro, como todo en la vida, porque uno siempre aparenta dar la mejor cara, pero lo que pasa es que es una falsación. Este tipo de relaciones es una falsación de lo que realmente es. Pues, decirlo de otra manera, se promueven relaciones ideales que se muestran en estas plataformas, Instagram, Twitter, Facebook y un sinfín de redes sociales, pero que en realidad solo están vendiendo una idea de aquello que pretende ser realmente bueno, cuando las relaciones no son así. Las relaciones implican mucho más: compromiso, confianza y un sinfín de cosas. Cuando no damos lo que es real, o cuando no ponemos el dedo en lo que es real, creemos que es real aquello que es falso. El espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana socialmente dominada por las apariencias. Solo queremos aparecer. El espectáculo no nos obliga a hacer nada, nos seduce. Pensamos que somos libres cuando publicamos una foto o seguimos una tendencia, pero en realidad estamos siguiendo el guión de un sistema. O esto simplemente de las parejas no pasaba en las redes sociales. Antes se tenían una parejas por el simplemente hecho del estatus que tenía, el estrato social, o porque, digamos, es común ver estas películas donde todos quieren a la popular, ¿no? De la escuela, la popular, la chica popular o el chico popular, que estaba en el equipo de deportes, en fin, todo por un estatus o por este espectáculo, ¿sí? Porque era como un canjeable o un ticket el tener a mi lado aquel que es más famoso, ¿no? Como, mírenme, obsérvenme. Quiero a alguien realmente, se quería a alguien realmente, o se quiere a alguien realmente, o solo aquello que aparenta aportar. También Guy Debord habla del rol de los medios en la política, que es algo muy interesante. Por ejemplo, él dice que el espectáculo es el guardián del sueño. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque piensa que los medios son los sacerdotes del nuevo sistema. Ellos crean el mundo que la gente cree que es real. No te dicen lo que está pasando, haz un espectáculo. Y uno de esos campos es la política, él menciona. Y es un dato muy interesante para profundizar en él y que podamos seguir investigando. Por lo pronto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué obtenemos de este pensamiento? O de estas ideas de Guy Debord, un pensador francés que en su momento vivió grandes momentos sociales. Por eso decimos que Guy Debord es un visionario, porque también al momento de hablar de su época hablaba de la nuestra. Tal vez el verdadero desafío no sea escapar del espectáculo, porque estamos en él, sino tomar conciencia de su poder y resistir desde dentro, crear espacios de verdad, silencio y encuentro real, donde la mirada no sea un reflejo, sino una presencia. Salir a un parque, charlar con un amigo, tomarnos una taza de café con un familiar, contar cómo estamos,
y no resguardarnos detrás de una apariencia, de una red social. Debord no nos incita al pesimismo, sino a la conciencia, a recordar que la vida no es para ser observada, sino para ser vivida. Bueno, Mark Fisher es un pensador británico que nace el 11 de julio de 1968 y muere por suicidio también el 13 de enero de 2017. Es un crítico cultural y filósofo que exploró cómo el capitalismo influye en la sociedad, la cultura y la mente humana. Su filosofía de la cultura, es decir, su reflexión, se centra en la idea de que el capitalismo no solo domina la economía, sino que moldea nuestra forma de pensar, crear y soñar con el futuro. Argumenta también que bajo este sistema capitalista o este capitalismo tardío, la cultura se estanca, se vuelve repetitiva y pierde su capacidad de innovar, lo que genera una sensación de nostalgia por futuros que nunca llegaron. Esto lo plasma principalmente en dos libros, el cual uno se llama Realismo Capitalista, No hay alternativa, de 2009, y Fantasmas de mi vida, escritos sobre depresión, ontología y futuros perdidos, de 2014. Ahora tocaré el tema del realismo capitalista y su impacto en la cultura. Es un término que junta el propio autor de realismo capitalista o capitalismo ácido, en el cual explica que ese mismo concepto describe la creencia generalizada de que el capitalismo es el único sistema posible. No se trata solo de una ideología económica, sino de una esfera que impregna todo: la política, el trabajo, la educación y especialmente la cultura. Él es principalmente un teórico cultural. Según Fisher, ese realismo hace que sea más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esa idea limita nuestra imaginación cultural, ya que la cultura deja de ser un espacio para experimentar alternativas y se convierte en un reflejo constante del sistema actual. Como lo explica él mismo, el poder del realismo capitalista deriva en parte de la forma en que el capitalismo subsume y consume toda la historia previa. Uno de sus efectos es su sistema de equivalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que puede asignar a todos los objetos culturales, ya sea iconografías religiosas, políticas o históricas, por decir algunas, un valor monetario. En esa cita se explica cómo el capitalismo transforma la cultura en mercancía. Todo, desde el arte hasta las tradiciones, se valora solo por su potencial de ganancia. Eso genera una cultura homogénea, es decir, donde la innovación es rara, porque el sistema prioriza lo que vende. Por ejemplo, la música pop y el cine, donde las producciones modernas a menudo reciclan estilos del pasado en lugar de crear algo nuevo. Él usa el ejemplo de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, para mostrar cómo en la cultura postmoderna, bajo el capitalismo, los artistas se sienten atrapados en un museo imaginario de estilos muertos. Como él mismo lo describe, el punto muerto que paralizó a Cobain es precisamente el que describió Frederick Jameson, un filósofo estadounidense. Como la cultura postmoderna en general, Cobain se encontró en un mundo en el que la innovación estilística ya no es posible, donde todo lo que queda es imitar estilos muertos en el museo imaginario. El autor sostiene que esta parálisis cultural no es accidental. El capitalismo promueve una ontología empresarial, donde todo se mide en términos de eficiencia y beneficio. En la cultura, eso significa que las obras artísticas deben ser rentables, lo que desalienta la experimentación. Como resultado de esto, la cultura se vuelve nostálgica, siempre con inclinación a volver. Revivimos modas de los años 70, 80 y 90 porque el sistema no permite vislumbrar un futuro diferente. Es un síntoma cultural. Fisher critica cómo el neoliberalismo, este sistema de capitalismo tardío, es una forma extrema de capitalismo que ha privatizado los espacios culturales
convirtiendo museos, festivales y hasta educación en negocios. La cancelación lenta del futuro. Uno de los temas centrales de la reflexión cultural de Fisher es la cancelación lenta del futuro. Él observa que desde los años 80 la cultura ha perdido su orientación hacia lo nuevo. En lugar de progresar, repetimos el pasado. Eso se debe a que el capitalismo ha destruido la solidaridad social y la seguridad, generando entonces un anhelo por la familia. En Fantasmas de mi vida, el libro que mencioné anteriormente, se conecta esta idea con la música electrónica y el cine. Él mismo lo dice, la cancelación lenta del futuro ha sido acompañada por una deflación de las expectativas. Esto quiere decir que describe cómo la cultura actual carece de ambición. En los años 60 y 70, la música y el arte prometían un futuro utópico, con innovaciones como el rock progresivo o la ciencia ficción, que imaginaban sociedades mejores. Pero bajo el realismo capitalista, esas promesas se evaporan. En su lugar tenemos remakes o samples infinitos, en donde el autor dice, se usan ejemplos como la música de Burial, un artista británico, y Joy Division, es otro artista, para mostrar cómo los artistas contemporáneos expresan una melancolía por futuros perdidos. Esta deflación de expectativas de la que habla el autor afecta no solamente al arte, sino a la sociedad. Las generaciones jóvenes esperan menos, como empleos precarios en lugar de carreras estables. Y cito al propio autor, por un lado, esta es una cultura que privilegia solo el presente y lo inmediato. La extirpación del largo plazo se extiende hacia atrás tanto como hacia adelante en el tiempo. Incapaz de generar, por otro lado, en una cultura excesivamente nostálgica, entregada a la retrospección, incapaz de generar cualquier novedad auténtica. La dualidad, obsesión por el ahora y nostalgia por el ayer, es un síntoma del capitalismo tardío. La cultura no puede avanzar porque el sistema económico no lo permite. En cambio, nos venden recuerdos empaquetados, lo cual se ve en la industria del entretenimiento, donde franquicias como Star Wars o Marvel dominan, repitiendo fórmulas probadas en lugar de arriesgarse con ideas originales. La ontología. La ontología es un término filosófico que Mark Fisher toma de Jacques Derrida, un filósofo francés, principalmente en un texto llamado Espectros de Marx. Este término significa futuro perdido, y él lo aplica a la cultura. La ontología se refiere a cómo estamos embrujados por futuros que nunca se materializaron. En la cultura eso se manifiesta en obras que evocan un pasado alternativo, como si el presente estuviera incompleto. Fisher lo usa para analizar la música, el cine y arte que expresan una ausencia, el futuro que el modernismo popular prometió, pero que el capitalismo canceló. Y lo dice él mismo, lo que ha desaparecido es una tendencia, una trayectoria virtual. Un nombre para este modernismo es modernismo popular. La cultura popular estableció definitivamente que no tenía que ser populista. En esa cita se está lamentando por la pérdida del modernismo popular, una corriente cultural que combinaba accesibilidad con experimentación, como en la música de los Beatles o David Bowie. Hoy la cultura es populista, es decir, diseñada para gustar a las masas y maximizar ventas, sin desafiar el status quo de ninguna manera. La ontología, que es una forma de resistencia cultural, donde los artistas, como los de la escena ontológica, por ejemplo, The Caretaker, es un artista británico, usan sonidos vintage o antiguos para evocar lo que podría haber sido, recordándonos que el capitalismo no es inevitable. Y lo cito, el espectro no nos permitirá conformarnos con las satisfacciones mediocres que se pueden obtener en un mundo gobernado por el realismo capitalista. Ese espectro representa los fantasmas de alternativas perdidas que nos inquietan y nos impulsan a cuestionar el presente.
El autor lo conecta con la depresión cultural en una sociedad donde el futuro está cancelado. La gente se siente desconectada y ansiosa, donde la plaga de salud mental en sociedades capitalistas no es individual, es un síntoma social. Y como dice el propio autor, la plaga de salud mental en las sociedades capitalistas sugeriría que, en lugar de ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo de que parezca funcionar es muy alto. Muchas gracias por ver y recuerden seguirnos en redes sociales y hasta la próxima.